Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Descarga la aplicación de Radio 4 de Junio y tené la emisora más argentina en tu celular. Ingresá en Play Store, descarga la app y lleva el sentimiento argentino en tu celular. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. La siguiente es una producción de Academia Records. Aquí comienza Historias del Peronismo. Un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo. Conduce Juan Imperial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? 21:09 en toda la Argentina, 12 grados la temperatura a esta hora en Buenos Aires. En esta capital de 2 continentes y alrededores, estamos una vez más compartiendo con todos ustedes otra nueva emisión de Historias del Peronismo, que como siempre elegimos repasarla con los que la vivieron en primera persona. Así que hoy estamos ya transitando nuestro 5º programa de este ciclo en su primera temporada aquí en Radio 4 de Junio y en Cadena Imperial de Emisoras. Vamos a estar conectados, Historias del Peronismo en Facebook. Ahí tenés nuestra página para escribirnos, para darle clic en me gusta y para escribirnos por el muro o por la bandeja privada. También tenés la aplicación de Radio 4 de Junio, porque como siempre decimos, Radio 4 de Junio transmite desde Buenos Aires para todo el país y el mundo a través de internet en www.radio4dejunio.com, pero también estamos desde las distintas aplicaciones en cualquier dispositivo móvil. Desde tu dispositivo móvil, cualquiera sea el servidor que tengas, el sistema operativo que use, te descargas gratis desde cualquier store la aplicación de Radio 4 de Junio, la instalás y una vez que la instalás, además de escucharnos arriba, tenés el menú enviar mensaje. Haces clic ahí con el dedo, se abre un cuadro, pones tu nombre, desde qué lugar de la Argentina o del mundo estás escribiendo y el mensaje para que nosotros te leamos al aire. Y desde hace ya un par de semanas tenemos nuestro número de WhatsApp, 11 31 26 52 74, 11 31 26 52 74, vía de comunicación telefónica, vía de comunicación por WhatsApp con nuestro programa. Así que, esperamos los mensajes de los amigos ahí por WhatsApp para hacernos saber que están acompañando y, por qué no, también alguna pregunta para nuestro invitado de esta noche, que como ya venimos haciéndolo desde desde el inicio de este ciclo que busca rememorar, que busca refrescar las memorias y no perder de vista a aquellos que han formado la historia de este movimiento popular tan enorme, tan gigante, y que a pesar de todo, y pese a, como a veces dice nuestro entrevistado, está en agonía, sin duda alguna, todavía se resiste a morir, sigue en agonía, esa agonía que es la pelea por permanecer de este lado de la vida. Y lo tengo a Jorge Rulli. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, Juan, muy bien. Lo mismo, espero que estés vos y que ojalá tengamos un buen programa. Claro que sí, Jorge, lo vamos a tener. Y hoy lo convocaba para hablar, lo hacíamos en la venta de las redes sociales, en la previa,
para hablar nada más y nada menos que de John William Cook, que es un personaje que sigue despertando polémica porque para algunos fue alguien que tergiversó o terminó desviando la historia del peronismo, para otros es el que la formó, algunos incluso se animan a decir que es el sostén ideológico de Perón, bueno, cosas que se dicen, pero ¿quién fue en realidad? ¿Qué nos puede contar usted que lo ha tratado incluso a John William Cook? A ver, tendríamos que hacer la historia, me parece. Me parece, era un tipo, yo siempre aclaro que como dirigente era un intelectual brillante y era un hombre muy querible, muy simpático, con muchas dotes personales, pero bueno, que lamentablemente se equivocó, ¿no? Uh-huh. Se equivocó y le costó el puesto que tenía. Él era el delegado de Perón, era el hombre que debía reemplazarlo a Perón en caso de que muriera, ¿no? Claro. Bueno, digamos que nació en el año 19, fue uno de los diputados más jóvenes porque fue diputado a los 25 años, uh-huh. Y bueno, y su asesor institucional del Congreso era nada menos que el viejo César Marcos, que era asesor formalmente, pero en realidad era su líder, su jefe, de alguna manera el que llevaba las riendas del discurso de John William Cook, aunque John William era sumamente inteligente y bueno, y solía cortarse en algunas situaciones bastante particulares, ¿no? Es decir, se recuerda que estuvo en desacuerdo con las propuestas de sacar el petróleo con la Standard Oil allá por los finales del gobierno peronista, ¿no? Una cuestión discutible, bastante polémica, porque si bien a nombre del nacionalismo parece natural negarse a que una empresa extranjera nos saque el petróleo, en ese momento de la historia quizá hubiera significado que la Argentina pudiera despegar industrialmente y evitar el golpe de septiembre del 55, ¿no? Nunca lo sabremos, pero bueno, es un tema polémico. Yo creo que no debería haberse negado o debería haber conversado con Perón hasta persuadirlo a Perón o ser él convencido de la bondad de ese contrato que tenía todo el aire de una situación de crisis, ¿no? De una solución de crisis. Uh-huh. Bueno, se recuerda de aquellas épocas un famoso duelo que tuvo con Arturo Frondizi, porque Arturo Frondizi lo llamó renegado, entre otras cosas, porque el Gordo venía de familia radical. El padre había sido dirigente, la radical había sido diputado nacional por el radicalismo. Entonces, claro, los radicales lo veían como alguien que había renegado de su historia familiar, ¿no? Sí, y no era de la línea irigoyenista, el padre era de la línea de Alvear, si no me equivoco, el papá de... Así es. Es probable que el Gordo se hubiese aproximado a la gente de Forja, a los radicales irigoyenistas, y que haya ido viendo otras situaciones hasta que el surgimiento del peronismo lo convenció de haber hallado un camino que a él le convenía, que a él lo llenaba de satisfacción, ¿no? Evidentemente. Claro. Fue un hombre muy activo en esos años y uno de los dirigentes más capaces, hasta el punto que Perón le da la intervención del partido peronista en los últimos meses allá por el 55, ¿no? En ese sentido también él forma una juventud peronista del partido, una juventud peronista oficial, de la cual durante la época de la Resistencia conocimos a varios, ¿no? A varios compañeros que eran mayores que nosotros. Uh-huh. Tenían 2 o 3 años mayores, ¿no? Yo conocía a Pérez, conocía a Monzón, uh-huh. Que venían ya de una militancia en la juventud peronista y del partido peronista, y que habían quedado pegados a John William Cook, al viejo César Marcos y al Comando Nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es la parte
más pública del Gordo Cook. Él va a ser para el 9 de junio del 56, él está en la cárcel, como muchos otros compañeros sufre intimidaciones, falsos fusilamientos, o sea, al Gordo lo sacaban, le daban los ojos, lo ponían contra una pared y los tiradores disparaban alrededor de él, ¿no? El Gordo lo que hacía era putearlo siempre, así recuerdan los compañeros. El Gordo era muy valiente, ¿no? Siendo muy joven, pero era muy valiente. Y bueno, en un momento dado, Perón está en Caracas y se da cuenta que su vida corre peligro porque el jefe de la policía de Caracas lo visita y le dice que hay un grupo de asesinos del ejército argentino en Caracas y que a la policía le ha sido imposible detectarlos, no saben dónde están y que por lo tanto le vienen a avisar que no le pueden dar garantías como correspondería, no le pueden dar garantías porque no han podido detener a estos criminales y en un momento dado le ponen una bomba al auto de Perón que le vuela las piernas al chofer. Entonces Perón toma la determinación de nombrar un delegado personal que se haría cargo del movimiento en caso de él fallecer. Y lo nombra a John William Cook, que está en la cárcel, ¿no? Es uno de los actos más honrosos, ¿no? De los que se puede apreciar. Además se da la circunstancia de que a poco andar en marzo del 57 se produce una fuga en Río Gallegos que organiza Jorge Antonio, y entre los que se evaden está John William Cook, está Cámpora, está Espejo, está Patricio Kelly, bueno, no sé, son 7 u 8 que se escapan. Jorge Antonio compra al jefe de la Guardia Interna, que era hijo de chilenos, y le asegura una pensión y una casa en Santiago. El hombre ya simpatizaba con ellos, con este aliciente acepta acompañarlos y se van por la Puerta Grande en una noche oscura, por supuesto. En un auto consiguen un vehículo y con ese vehículo cruzan la frontera, aunque a pie, ¿no? Paran el motor y van empujando el auto, para no despertar a los gendarmes. A los gendarmes que dormían. Claro, que estaban durmiendo. Entonces pasaron en silencio, empujando el auto, levantaron la barrera, la bajaron. Que el Gordo se torció un pie, ¿no? Claro, el Gordo se lastimó un pie. Cámpora era el que más temblaba, el que estaba el más aterrado de todos. Sí, hay una historia que cuentan en Llegó Carta de Perón, que la cuenta Monzón, que el auto de la fuga se demora unos minutos, que quedaron medio esperando ahí en la puerta y que después era, supóngase, a las 21:30 que tenía que estar, bueno, llegó 21:31, casi 32, y esos 2 minutos fueron de mucha desesperación. De mucho terror, sí, porque todo dependía de que esos detalles salían bien. Claro. En general, el asunto es que llegaron a Chile y se refugiaron en Chile. En Chile había un buen aparato peronista, había hasta una radio clandestina, había cientos de compañeros. Así que se organizaron y rápidamente el Gordo consiguió un departamento donde alojarse y se reunió después de mucho tiempo con Alicia, claro. con Alicia, su compañera, que venía de la Alianza Libertadora Nacionalista, venía del nacionalismo, Alicia Guren, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí tienen una especie de luna de miel que va a ser interrumpida por toda una movida de sectores populares del radicalismo que se están abriendo, de los sectores más duros, más unionistas, más balvinistas, y que ante la posibilidad de presentarse elecciones o de presionar a la dictadura de Aramburu y Rojas para que establezca un periodo electoral y ellos tengan una oportunidad, consideran como fundamental conseguir el respaldo del peronismo. Recordemos que el peronismo venía voto en blanco o abstención,
que había muchas tendencias neoperonistas, habían surgido varios partidos que deseaban aprovechar ese caudal. Incluso había un partido blanco que intentaba representar los votos en blanco. Había varios partidos neoperonistas, algunos nacionales y otros provinciales, pero en términos generales la masa peronista se abstenía o votaba en blanco y seguía siendo leal a Perón, y además había organizaciones muy activas de la resistencia peronista que tenían la consigna de procurar conseguir como sea el retorno incondicional de Perón. No, esta fue una consigna, el Perón o muerte, de las Paredes, y la consigna del regreso incondicional, expresaban todo un programa, ¿no? Que, bueno, el gordo Cook va a tomar otro camino, porque recibe a todos estos invitados que le van llegando constantemente, y comienza a dialogar con ellos en procura de una salida de tipo institucional, ¿no? Respaldándolos en las próximas elecciones, lo cual significaba también una salida democrática para la dictadura de Aramburu Rojas. Bueno, todo este camino de Cook se realiza con muchas tensiones y mucha discusión interna con sus propios compañeros, a tal punto que el Comando Nacional de César Marcos, de Lago Marcino, de Claudia Diego Francia, de muchísima otra gente, estaba también el Magín del Carmen Guzmán, bueno, casi toda la gente más importante de la resistencia se referenciaba en el Comando Nacional, y todos ellos rompen con Cook, o sea, se distancian totalmente de Cook, y comienza a salir una revista que circula muchísimo y que se llama El Guerrillero, en honor a los antiguos partisanos de la guerra española contra la ocupación napoleónica, no eran, en aquella época, cuando decíamos que éramos guerrilleros, no nos referíamos a un aparato político-militar como fue en los años 70, claro, sino que nos referíamos a un combatiente popular insurrecto, a un insurrecto, ¿no? Como habían sido esos vecinos de España que luchaban por su cuenta o en pequeños grupos. ¿Cómo fue la ciudad de Buenos Aires cuando defendió en 1806 y 1807 las invasiones inglesas? Pero bueno, el hecho es que el gordo insiste, a mi criterio va a ser en cierta medida seducido, ¿no? por estos radicales, algunos muy inteligentes y buenas personas, como me acuerdo Rojo, por ejemplo, ¿no? Un gran amigo. La verdad que era gente muy interesante, ¿no? Ricardo Rojo, eran sectores de clase media que por primera vez, de alguna manera, hacían su autocrítica y se acercaban al peronismo. O sea, el fenómeno era muy interesante. Muchos de ellos eran marxistas, pero casi todos reivindicaban la reforma universitaria del 18 y tenían un espíritu latinoamericanista. Entonces, era un sector social muy interesante, en la medida en que el peronismo había quedado prácticamente contando en sus filas con la clase trabajadora, y tenía todos los sindicatos intervenidos, claro, y tenía 5.000 presos. Entonces, lo que el radicalismo intransigente, que es otro partido, o sea, es un partido que se rompe el radicalismo, se forma la UCRE, el radicalismo intransigente, con Frondizi a la cabeza, y lo que le ofrecen a Cook es la libertad de todos los presos, la devolución de todos los sindicatos, nacionalizar el petróleo, y por supuesto todo esto incluía de alguna manera un gobierno de transición y plural. Era el sueño del pibe, porque era poder volver de alguna manera al gobierno sin más muertos, sin más encarcelados, sin tanto dolor y sacrificio como había tenido el peronismo a lo largo de esos años desde el 55, ¿no? Ahora estamos hablando ya
Estamos hablando del año 58, ¿no? Sí, ahora, Jorge, siempre quise preguntarle esto, porque no es la primera vez que hablamos de Cook, pero sí hoy es un programa especial para hablar de su figura. Y quiero preguntarle esto, porque creo que usted por ahí, sin entrar en el juego de los supuestos, analizando, porque usted protagonizó esta historia en primera persona y conoció tanto a Cook como a Perón. A ver, cuando vio determinadas conductas de Cook en sus inicios digamos, de ejercer ese puesto que Perón le había dado. Y Perón, con su sabiduría y su estrategia y su táctica impecable como siempre, a mí me quedó haciendo ruido una situación y se me hace una idea. Recuerdo haber leído en el libro de Florencio Monzón Hijo, Llegó carta de Perón, que Perón le estaba dictando los términos del pacto con Frondizi a Enrique Oliva, y Enrique Oliva para en un momento de mecanografiar lo que Perón le estaba dictando y le dice, pero general, esto no lo van a cumplir. Y Perón le dice, pero hijo, nosotros tampoco vamos a cumplir, los pactos están para no cumplirse, pero bueno, pero por lo menos le ponemos le marcamos la cancha, papá. Ahora, Perón, sabiendo que Frondizi no iba a cumplir el pacto, y lo utilizó, sacrificó el alfil con John William Cook, exponiéndolo a él como la cara visible de un pacto en el cual sabía que iba a fracasar, y que después él quedó, el que se llevó todo el costo político fue Cook, y Perón quedó limpio de ese pacto. Bueno, primero que Perón no estaba convencido, pero Cook sí. Claro. Y Perón no tiene la culpa de que Cook haya estado convencido. Claro. Inclusive cuando Perón firma el pacto, le dice, John, si esto sale mal, la culpa va a ser suya, no mía. Claro. O sea, se lo dice. Estaba sabido, era un acuerdo, y bueno, y el pensamiento y la conducción política de Perón era muy compleja. Yo no me atrevería a hacer un juicio sobre estas situaciones. Yo en aquel momento, junto con todos mis compañeros, estuvimos muy, muy ofuscados y muy en contra del acuerdo, totalmente en contra del acuerdo, y por supuesto no se nos ocurrió denunciarlo o hacerlo culpable a Perón. Lo hicimos culpable a Cook. Claro. Perón está más allá del bien y del mal, estaba. Entonces, lo que nos negamos terriblemente, terminantemente, a seguir reconociendo a Cook. O sea, el pacto se firma, Perón... El pacto, bueno, tenía una cantidad de puntos. Yo no puedo desconocer que el pacto era muy conveniente. Primero porque Perón estaba en la miseria, acosado por grupos asesinos, y no tenía recursos para moverse. Totalmente. Y ahí hay una cantidad de millones de dólares que lleva Frigerio y que son parte del pacto y que son para la conducción del peronismo, para que la conducción, o sea, Perón se pueda mover. Claro. Que si no me equivoco, ahí es cuando compra la casa de Puerta de Hierro. De Puerta de Hierro en España, ¿no? Entonces, ahí, y por otra parte se devuelven los sindicatos, que no es poco. Claro. Y se liberan los presos, pero no mucho más, ¿comprendes? No mucho más porque Frondizi no cumple lo del petróleo, y además entra en una relación muy complicada con el Fondo Monetario, que le exige una serie de cuestiones, entre ellas la privatización de algunas empresas. Comienza por el frigorífico Lisandro de la Torre, y bueno, y se pudre todo en el sentido de que los obreros no aceptan, se encierran en el establecimiento, el barrio de Mataderos insurrecciona, y el peronismo lanza una campaña que yo a veces denomino la segunda resistencia, porque es de una ferocidad tremenda. La gente se siente traicionada y desea acabar con esa situación, y entonces, bueno, empiezan a estallar en cantidad de explosivos. Le vuelan la casa a un el mayor Cabrera, si no me equivoco, pero se la vuelan directamente, o sea, vuelan toda la parte baja y el techo se cae, ¿no? Claro. Y ahí está la parte de la historia que siempre destaca usted, porque Galasso y algunos historiadores más pretenden hacer partícipe de esa
toma el Lisandro de la Torre a John William Cook, que no No, le permite. claro, no, en ese momento justamente ya Cook, la gente ya no lo quiere, ¿no? El gordo trata de entrar allí, trata de participar y los obreros le mandan decir que no lo quieren. Así que que se vuelva porque no lo quieren, ¿no? Ya no se lo reconoce, no había en ese momento mucha bronca con él, mucha bronca porque fue un debate interno ausente, ¿viste? Nosotros realmente sentimos que cambiaba toda la estrategia de Perón o muerte y el retorno incondicional a una negociación con el radicalismo. Había una distancia tremenda y la verdad es que nadie creía en Frondizi. Frondizi, ellos decían, los tres hermanos Frondizi eran marxistas, uno era el jefe de Praxis, un grupo de la izquierda nacional, digamos, bastante cercano al peronismo, otro era el rector de la universidad y el otro era Frondizi. Los tres eran marxistas. Pero bueno, la verdad es que no los queríamos, ¿no? Y bueno, y la cosa sale mal, se vuelve a la resistencia, a las huelgas y a los explosivos, y Frondizi declara el plan de conmoción interna del Estado, el plan Conintes, que se reabre la cárcel de Ushuaia, donde se envía a los presos, a los prisioneros con mayores condenas. Algunos tenían 25 años de condena porque había muertes de por medio, y bueno, y otros van con condenas intermedias, van a Rawson, y algunos a la cárcel de Viedma, ¿no? Que es la que me tocó a mí. Nosotros teníamos 6 años de prisión, ¿no? Claro. Bueno, allí estaba muchísima gente, hubo más 300 y pico de prisioneros, y estuvimos 3 años presos, ¿no? Claro. Y las pasamos muy mal. Las pasamos muy mal en las diferentes cárceles. También estuvimos en la cárcel militar de Magdalena. En fin, nos encontramos con otros prisioneros peronistas que había allí, que provenientes de un golpe de mano, de un golpe militar que intenta el general Iñiguez en los principios del año 60, en Rosario. Sí. Y ahí caen, o sea, que era parte de esa resistencia al gobierno de Frondizi, ¿no? Jorge, usted siempre cuenta de Jorge, que es Jorge Rulli, que está charlando con nosotros, 21:35, estamos en vivo. Jorge, usted siempre cuenta, y quiero que me ponga en claro la idea suya, o lo que siempre explica usted, que Cook se va por derecha y vuelve por izquierda. ¿Cómo sería la explicación? No, a ver... o al revés, O sea, se va por izquierda y vuelve por derecha. No, se va por derecha. Sí. Claro, se va por un acuerdo con el desarrollismo. Claro. Y en ese año 60 él se marcha a Cuba. Él se marcha a Cuba y va a participar, hace el entrenamiento militar en Cuba y participa como miliciano en las campañas del Escambray, que los cubanos le llaman la limpia, porque era una cantidad de gente que habían llegado con la tropa mercenaria que envió el presidente Kennedy a Bahía de los Cochinos, ¿no? A Playa de los Cochinos, creo que se llama, o algo así. Bahía de los Cochinos. Bahía de los Cochinos, bueno. Sí. Y lo que pasa es que ahí son reprimidos y una cantidad de gente se escapa y sube a la montaña. Bueno, limpiar esa montaña fue realmente muy duro. Yo hablé con algunos de los veteranos y bueno, era muy muy difícil. Iban prácticamente hileras de hombres buscando los recovecos de los troncos o en los pozos, en las irregularidades, en las afractuosidades del terreno, muchas veces totalmente cubiertas de hojas, donde a veces un hombre se escondía en una hendidura del terreno, se tapaba y los soldados pasaban sin verlo, ¿comprende? Entonces iban con palos, tocándose las manos, o sea, en línea completa, subiendo la montaña y metiendo con los palos
tanteando el terreno, ¿no? Tanteando el terreno, buscando que hubiera gente escondida. Claro. Una vez que pasaba la línea de soldados, el guerrillero se levantaba y escapaba, ¿no? Uh-huh. Y una vez que llegaba a una ciudad, se perdía entre la población. Uh-huh. Generalmente tenían familia, además. Uh-huh. Y había muchos casos, ¿viste? De gente que estaba huida o que suponían que estaba en Miami y que después, bueno, la gente del barrio comentaba que la mujer estaba embarazada. Uh-huh. Y no le conocían ninguna cosa rara, ¿no? Ningún amantazgo, nada. Entonces, bueno, al final iba la policía y encontraba al marido escondido debajo del piso o en el techo. Claro. Pero sacarlos de la montaña costó mucho y parece que el gordo Cook participó en esas campañas, ¿no? Algunos dicen que como cocinero, no sé, yo no quiero entrar, a mí me parece que fue de mucho valor. Era, por lo que dicen, fueron días muy difíciles los que pasaron los veteranos en la limpia del Escambray. Así que en ese sentido, y por lo que me consta, el gordo tenía mucho valor personal, si bien el cuerpo no lo acompañaba, pero tenía valor personal. Entonces, bueno, ahí se da la cosa. Del 60 al 63 es el plan Conintes. El gordo permanece en Cuba todo ese tiempo, y cuando vuelve la democracia a la Argentina, ya con el presidente Ilia, hay un grupo grande de intelectuales argentinos que marchan a Cuba para reconocer el proceso revolucionario, para ver lo que tuviéramos en común, en fin, para conocer, ¿no? Entre ellos Leopoldo Marechal, Pepe Rosa, uh-huh, una cantidad de intelectuales, algunos íntimos amigos del gordo, como Pepe Rosa, cuando lo detienen a Cook, en el 56, poco antes del levantamiento de Valle, lo detienen en la casa de Pepe Rosa, ¿no? Donde estaba refugiado. Claro. Bueno, el asunto es que, por supuesto, se ven con el gordo, que vivía en La Habana, y el gordo les pide que hagan el favor de hablar con Perón, que lo desenojen un poco y que lo persuadan de que lo acepte, de que acepte recibirlo, que le transmitan entonces el mensaje de que el gordo está arrepentido y que quería volver a tener una relación casi filial como la que había tenido con Perón, y que quería volver a colaborar con el peronismo, con el movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, estos intelectuales, cuando vuelven a la Argentina, van a Madrid, y el gordo los acompaña, se queda en París esperando una llamada. Ellos lo visitan a Perón en Puerta de Hierro, conversan lo que tienen que conversar, lo escuchan a Perón, y en un momento dado el grupo le hace el planteo, uh-huh, y le cuentan que estuvieron con John Guillacú, que lo vieron bien, que el gordo está arrepentido, que lamenta haberse desencontrado con Perón y que le gustaría volver a ser recibido, y eso, porque le escribía cartas, pero Perón no las contestaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, Perón, de una manera muy terminante y dura, le dice: mire, si los cubanos quieren hablar conmigo, que me manden un cubano. Claro. Dando por cierto que en realidad son los cubanos los que quieren hablar con él. O sea, desestima la propuesta y el pedido de John William Cook. O sea, no lo perdona. Claro. No le perdona que su hombre de confianza sea ahora un hombre de los cubanos. Uh-huh. Más allá de las simpatías que pueda tener con la Revolución Cubana, más allá de los acuerdos a que pueda llegar con los cubanos más tarde, no le perdona a su hombre, a su discípulo, a su apoderado, que esté trabajando para otro proceso. Claro. Y es comprensible, ¿no? En el libro de Pavón Pereira, Perón describe la situación como que sintió un dolor de un padre traicionado por su hijo. Claro, sí, por eso decía una relación filial, ¿no? Claro. Realmente, bueno, aquellos que
que hemos estado en política, bueno, sabemos de estas cosas que suelen darse entre los seres humanos y bueno, pero debe haber sido muy difícil para Perón, ¿no? Claro. Porque, bueno, el gordo vuelve a Buenos Aires, pero vuelve con un mandato de los cubanos, vuelve como delegado cubano, ¿no? Una especie de embajador, como embajador no oficial, ¿no? Un cargo que Cuba va a tener durante bastante tiempo. Ese año 64, por otra parte, es un año clave porque Perón anuncia su regreso y por otra parte los cubanos aceptan el convite y le mandan un comandante del Comité Central del Partido Comunista, un hombre que había estado en la guerrilla y que antes había sido albañil, o sea, de origen proletario. Este hombre se fascina con Perón y vuelve a La Habana a decir que Perón es extraordinario y que está muy abierto a dialogar con la Revolución Cubana, ¿viste? Bueno, o sea, todo esto son las jugadas. Digamos, Perón estuvo 18 años jugando al ajedrez, un ajedrez muy complicado, ¿no? Creó lazos, ¿no? Creó lazos. Claro, pero cada movida que hacía Perón era un éxito, ¿no? Sí, y bueno, entonces, en respuesta a todo esto es que el Che Guevara viaja a Madrid y, entre otras cosas, acuerda con Perón la posibilidad de que el peronismo nombre una persona para la distribución del tabaco cubano, o sea, de los cigarros, esos cigarros tan caros de Cuba, esos habanos, ¿no? Que el peronismo ayude a Cuba en la distribución del tabaco cubano en Europa y, por supuesto, que se vaya a quedar con las comisiones muy importantes que eso merecía, ¿entiendes? Claro, Entonces ahí en realidad había mucho dinero, pero lo nombra a Héctor Villalón, que se ocupa del tema y bueno, entra mucho dinero y todo ese dinero va a servir para el retorno de Perón, ¿no? Ahora, Jorge, ¿cómo? El retorno de Perón hay algo que cuesta entender. El retorno de Perón, como todas las cosas que hacía Perón, era muy complejo. Es difícil ahora saber hasta dónde, cuál era el pensamiento. Yo siempre he dicho que Perón tenía el plan B de quedarse en Brasil, donde estaba su amigo Goulart como presidente, ¿no? Pero los mensajes que llegaban en ese año eran mensajes insurreccionales. Nosotros pasábamos una grabación donde Perón hablaba de que para el enemigo ni justicia. Esto es una de las cosas que decía, para el enemigo ni justicia. Y convocaba a una insurrección. Villalón viene al país con una credencial firmada por Perón como que era su delegado insurreccional. Claro. Y lo que se forma, el peronismo forma el MRP, el Movimiento Revolucionario Peronista y la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. Claro. Una combinación que tiene mucho de parecido a la experiencia argelina, ¿no? Que nosotros en esa época no hacíamos más que ver películas de Argelia, claro, que era no era Cuba el ejemplo, no era Cuba el paradigma, era Argelia, eran los tres niveles de Argelia, el Movimiento Nacional, el FLN, el Frente de Liberación Nacional, y la Armada y el Ejército de Liberación argelino, ¿no? Benvela, ¿no? Benvela, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Con el líder Benvela, ¿no? ¿Era? Sí. Claro. Bueno, Benvela fue un caso muy estruendoso porque secuestran los franceses en una operación, secuestran el avión en que él está viniendo de Egipto creo que de Egipto a Marruecos, algo así, y le secuestran el avión y lo llevan prisionero. Un escándalo enorme, internacional. Claro. Sí. Ahora, Jorge, claro. Quiero preguntarle, volviendo a Cook, quiero preguntarle, usted que lo conoció y que por ahí estuvo más cerca, ¿cómo él tomó, cómo absorbió todo esto? ¿O no le dio importancia? ¿O directamente se puso a trabajar para otra tendencia sin ningún tipo de afectación, digamos, cuando Perón lo deshereda, por decir de alguna manera, cuando después no lo recibe? No, claro. Sí, bueno, él viene a Buenos Aires, él llega casi con simultaneidad a la llegada de Héctor Villalón, con una diferencia que Villalón
viene en un plan revolucionario y el Gordo viene en un plan pro-cubano. Ahí forma un grupo, Acción Revolucionaria Peronista, que canaliza muchos sectores medios que intentan peronizarse, y el Gordo oficia como de portero, de abre puertas, ¿comprende? O sea, claro, para mucha gente la manera de acercarse al peronismo fue estar un tiempo con el Gordo. Te habló desde Carlos Mujica a Norma Rostrito. Muchísima gente pasó por ARP, era como un servicio militar obligatorio. Claro. Para hacerse peronista no tenían otra puerta más que la que el Gordo daba. Por supuesto duraban muy poco, porque el Gordo estaba descolgado del peronismo y los cubanos tampoco eran muy generosos en recursos. Así que el Gordo se arreglaba jugando al póker para conseguir los fondos necesarios y sin poder resolver su relación con Perón. Claro. Con lo cual, frente a una reorganización revolucionaria del peronismo, el Gordo Cook actúa para mí de una manera muy despechada, y ahí emite ese famoso documento en el cual diagnostica el peronismo como un movimiento invertebrado, un poco descerebrado y miope, ¿no? Y que sobre todo lo define como un movimiento popular falto de conducción política. Con lo cual no solamente está criticando a Perón, sino que está abriendo la puerta a sectores de izquierda que se sienten convocados por este diagnóstico para ser los que conducen. Claro, desde la intelectualidad. La intelectualidad dice, bueno, si uno de los líderes del peronismo dice que el peronismo no tiene conducción, estamos nosotros aquí para ofrecernos graciosamente, ¿no? En fin, lamentablemente creo que el Gordo nunca imaginó las consecuencias de aquellos actos, ¿no? Las consecuencias están a la vista. El peronismo ha sido absolutamente intrusado y de hecho dejó de ser peronista, ¿no? El peronismo ya no es peronista, es decir, no, seguro. Está la gente que entró bajo la invitación de Yocuñacú, que está en la conducción del peronismo, no tienen historia peronista. Terminó siendo un caballo de Troya involuntario. Claro, un caballo, sí. Yo creo que involuntario, porque era una buena persona realmente, pero debía de estar muy ofuscado porque nadie lo reconocía, nadie del peronismo lo reconocía. Así que se rodeó de gente que venía de la izquierda y contaba con el apoyo de la Revolución Cubana. ¿Y murió triste? ¿Murió triste o enojado? Yo supongo que murió mal, porque él muere... Yo estoy con él bastante tiempo, en el finales del año 67. Principios del 68. Estoy enero, febrero, marzo del 68. Él está en Montevideo. Mantiene su grupo en Buenos Aires, juega al póker en Montevideo y con eso le envía dinero a sus amigos, a sus compañeros, a Alicia Guren. Domina una parte de la juventud universitaria peronista en alianza con sectores bandoristas, o sea, tiene algún peso, su gente todavía tiene algún peso dentro de estructuras peronistas. Pero él no tiene una estrategia que no sea la de que Perón lo perdone, ¿no? Claro. Y bueno, y en ese año, en esos principios del año 68, los cubanos lo dejan caer y firman el contrato, la delegación y el reconocimiento de la isla con otro dirigente peronista, con lo cual el Gordo queda totalmente solo, ¿no? Y muere a mediados de ese año 68, muere de cáncer en el hospital de clínicas, ¿no? Yo creo que creo que lo afectó mucho, ¿no? El modo en que los cubanos le cortaron los víveres, le cortaron o le negaron la representación y el respaldo, ¿no? Gustavo Rearte toma su lugar, ¿no? Claro, toma su lugar Gustavo Rearte, sí. Lamentablemente creo que no fue bien tratado el Gordo.
Bueno, supongo que el Che no lo quería. No Yo por lo menos, sí, por lo que sé, el Che Guevara, en fin, medía a la gente por su fuerza física y por su valor personal, ¿viste? Entonces, y el Gordo no entraba en los parámetros de los combatientes que cargaban 30 kilos de piedra en la mochila y podían subir repetidamente la colina, que era uno de los parámetros que usaba el Che, ¿no? Bueno, el Che, o sea, el Che se equivocó fuerte y además menospreciaba mucho a los intelectuales. El Gordo Cook era un intelectual de valía, por supuesto. Claro. Así que supongo que el cambio de delegado cubano para la América del Sur, para Uruguay y para Argentina tiene que ver con su desenlace, ¿no? Tiene que ver con su desenlace. Y claro, pues estamos hablando del año 67, que es el año de la muerte del Che, ¿no? Uh-huh. Y después que duró el final. Después que duró el final de Alicia Eguren, ¿no? También. Bueno, Alicia Eguren la arrojan desde un avión en la época del proceso militar, ¿no? Sí. Pero bueno, lo malo de todo esto es que una interna entre Perón y su delegado, una cuestión de mucha tensión emocional, porque Perón lo consideraba como un hijo, uh-huh. Y este hombre, o sea, John William Cook, primero se siente así, va a ser persuadido por estos sectores de clase media radical y luego ganado por las simpatías con la Revolución Cubana, y todo esto crea una situación difícil de recomponer con Perón, ¿no? Pero esta es una cuestión que podría haber sido saldada de otra manera. Lamentablemente se da en el medio de un cruce histórico en el cual muchísimos sectores medios, a partir de la paliza que les propina la dictadura de Onganía y en la Manzana de las Luces, donde estaba la Facultad de Filosofías, un apaleamiento famoso a los profesores. La noche de los bastones largos. Claro, la noche de los bastones largos. Ahí se inicia un proceso de reconversión muy rápida de todos esos sectores hacia la lucha armada, y muchos proponen practicarlas desde el peronismo, desde banderas peronistas. O sea, hay una peronización muy rápida de estos sectores, ¿no? Y un cambio muy profundo dentro del peronismo, porque alguna vez, hemos hablado del tema de Guardia de Hierro y la incorporación del FEN, de Pajarito Grabois, que eran sectores clase media que se guiaban por el guevarismo, ¿no? Y que, por supuesto, Guardia de Hierro no tenía más que 20 militantes, que se le incorporen 3.000, imagínate, eso significó el trasvasamiento, el esquema del trasvasamiento generacional, es un paso a primera fila, ¿no? Un cambio de paradigma. De ser un grupito a ser una organización que pesaba en todas partes. Claro. Y lo mismo va a pasar con Julián Di Castro, que representa un grupo importante de cadetes del Colegio Militar. Uh-huh. Es decir, aparecen numerosos sectores provenientes de las clases medias altas, que van a incorporarse al peronismo, y que el peronismo no tiene, por diferentes razones, no tiene la capacidad de metabolizarlos, diríamos, ¿no? De darles un lugar en una estructura y de alguna manera condicionarlos a que se nutran de la experiencia y de las memorias del peronismo. Totalmente. Esta gente viene y quizás vienen siempre guiados por aquella definición que Cook había hecho del peronismo, ese menosprecio total, y vienen como pisando fuerte, sintiendo que es un terreno donde habría que agradecerle su llegada. Claro. Y ahí surgen muchos de los males, ¿no? por los que vamos a estar marcados luego, ¿no? Sí. Nunca, es una generación entera que no se terminó de asimilar, ¿no? A la historia del peronismo.
Totalmente. Porque además están muy influenciadas por la historia de la Revolución Guevara, la Revolución Cubana, ¿no? Entonces ahí hay un cruce raro entre la vieja historia de los procesos de la Revolución Nacional de la posguerra, que expresa el peronismo, y la Revolución Cubana, que se hizo marxista-leninista, aceptó el respaldo de la URSS, y que prioriza el enfrentamiento con el imperialismo yanqui. Entonces ya esto, y es otra historia, comprende, porque nosotros sabíamos de la presencia de los coroneles franceses, reeducando a los oficiales del ejército argentino, y nos guiamos más por Argelia, por la experiencia revolucionaria argelina, que considerábamos más propicia para la Argentina, más acomodada a las necesidades argentinas que la Revolución Cubana, que es una revolución fundamentalmente campesina, ¿no? Claro. Pero bueno, estos son temas que este encontronazo, ¿no? Pero conviviendo bajo las mismas banderas, ¿no? Con experiencias tan disímiles, con propuestas tan diversas, bueno, es la fuente o la raíz de los problemas que se van a suscitar hoy en el peronismo, convirtiéndolo en algo que no era, ¿no? Que no tiene nada que ver, esto del asistencialismo, ¿no? De la política de género, todas estas cosas realmente nunca tuvieron nada que ver con el peronismo, ¿no? Terminaron haciendo un fantoche del peronismo, ¿no? Sí, el peronismo siempre no se basó en la cosa lumpen, marginal como ahora, sino que el peronismo fundamentalmente tuvo como columna vertebral a la clase trabajadora. Sí, y al pensamiento. Nosotros más bien pensábamos en un estado sindical, que era una democracia burguesa, ¿no? Claro. En aquellos años de la resistencia peronista, y bueno, y además si hay algo que el peronismo cultivó muchísimo es el arraigo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que uno basta con ver las casas de Ciudad Evita o las casas de algunos barrios jardines que se construyeron, de cómo a la gente se la inspiraba para que pusiera frutales para sus hijos y tuviera que cuidar a los jardines. Y bueno, hubo una preocupación por el arraigo. El arraigo es decisivo para que un hombre eleve su autoestima y sepa lo que necesita. Y ahora el peronismo, en cambio, desde Menem en adelante, y sobre todo con el kirchnerismo, ha hecho todo lo posible por desarraigar a la gente, ¿no? La verdad. Totalmente. Y porque la gente desarraigada ignora lo que le conviene. Claro. Vota según el caudillo, el puntero local, y en definitiva vive de planes, comen los merenderos. Y bueno, pero por eso digo yo que el peronismo ha dejado de ser peronista, ¿no? Un espanto. O sea, el peronismo era el arraigo, era la autoestima, era el orgullo de ser pobre, uh-huh, la cultura del trabajo. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Se perdió la cultura del trabajo, la autoestima de la gente está por el suelo, el desarraigo y la desolación, o sea, en el sentido de que no tenemos suelo propio, ¿no? Estamos siempre de prestados, ¿no? Y cuando votamos contra alguien, ni siquiera no ponemos amor, la gente votó a Macri contra Cristina, pero sin amor por Macri, ¿no? Y ahora votaron a Cristina contra Macri, pero sin amor a Cristina, o sea, y bueno, estamos optando, ¿no? Coca-Cola o Pepsi es lo que nos ha quedado después de todos estos procesos que son difíciles de comprender, ¿no? Pero que tienen que ver con que el movimiento nacional en el 55 se quebró, los sectores medios se hicieron antiperonistas, ¿no? Quedó la clase obrera casi sola y se fue recomponiendo de manera complicada, ¿no? Porque de alguna manera la gente que va a hablar con Cook a Chile y le propone un gobierno de transición, y son los sectores medios que se vuelven a acercar a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Pero, y los que en los años 60, sectores medios altos que se acercan al peronismo con la propuesta de lucha armada, y también, pero la reconstrucción del movimiento nacional no se dio bien, comprende, sobre todo la clase trabajadora no fue capaz de mantener
la conducción de ese proceso. Totalmente. Y todo lo contrario, estos sectores ilustrados, revolucionarios intelectuales, lo que hacen es matar muchos dirigentes en una competencia, ¿no? Por ver quién conduce, ¿no? La muerte de Rucci, la muerte de Bandor, la muerte de Klosterman, bueno, son parte de una pelea interna que no supimos ver, ¿no? Porque bajo la crítica de que era burocracia sindical, en realidad lo que se estaba haciendo era disputar el poder interno, a ver quién tenía la conducción del peronismo, ¿no? Era una lucha entre burócratas. Y de alguna manera, burócratas sindicales con burócratas de un aparato militar. Totalmente. Y sí, pero bueno, en ese sentido Cook, siendo muy buena persona, muy capaz, se equivocó mucho y más allá de lo que él se propusiera, sigue siendo el líder de la supuesta izquierda peronista, ¿viste? Y si vas al diccionario te encontrás con eso, como que yo digo, ¿qué izquierda peronista? ¿Viste? ¿Dónde está la izquierda peronista? Claro, totalmente. Pero bueno, quedó como que Cook es la izquierda peronista y no ha faltado gente supuestamente peronista que ha escrito documentos acerca de que el peronismo tiene que regresar a Cook. Un espanto. Y yo, bueno, por supuesto, con ese sarcasmo que suelo tener, que no quisiera tener, pero que me ha dado la experiencia, me pregunto, ¿a qué quieren volver? ¿Al póker? ¿A dónde quieren volver? ¿No? ¿Para qué vamos a volver a Cook? Para tener un mal diagnóstico. En realidad, el peronismo en aquellos años no se correspondía al diagnóstico de Cook. No, sin duda. Sin embargo, los sectores que creyeron en ese diagnóstico y se acercaron al peronismo, han hecho del peronismo, ahora sí, lo han hecho acorde al diagnóstico de aquel entonces. Ahora sí, el peronismo, ahora es un movimiento invertebrado, descerebrado, miope. Ahora el peronismo es eso, ¿no? Terminó siendo... y si no, el que lo dude, que se acerque al Instituto Patria o a... ahí están circulando algunos audios que algunos dirigentes de los Fernández se le escaparon, y dan cuenta de la precariedad moral y política de la dirigencia que se dice peronista, ¿no? Y que además me dijeron que en algunos de los locales principales ya sacaron el retrato de Perón y está nada más que Evita. Estos son, y bueno, son los que ganaron las PASO. Bueno, esta es la durísima... En algunos el cuadro de Evita con el pañuelo verde, que todavía es más atroz, ¿no? Sí. Y Perón ya no está más. Retrato de Perón no se ve. O sea, esto es el supuesto peronismo, es esto que tenemos ahora, que de peronismo en realidad no tiene nada, y después quedamos los que tratamos de preservar o de reivindicar la historia verdadera y seguimos insistiendo en que aceptemos el desafío del legado que Perón nos dejó. Totalmente. Que era el documento a los pueblos del mundo, el documento ecologista del año 72 y el proyecto de... El modelo argentino para el proyecto nacional. Y el modelo argentino para el proyecto nacional. Ese es el legado, ¿viste? No. Ahora para muchos creen que el legado es el pañuelo verde o el aborto, no sé, yo no. Un espanto. Me parece muy loco todo, pero bueno, sin duda que parece haber mucho dinero para que el entrismo siga, ¿no? Totalmente. Jorge, se me fue el programa, pero quería cerrar con esta frase, ¿no? Todavía quedamos los que abrazamos el paleoperonismo, ¿no? Como me gusta llamarlo. El paleoperonismo. El paleoperonismo, que realmente sí. Yo he querido salvar a Cook en su historia personal, no más que equivocado, porque me parece, siento injusto, ¿no? Que se siga insistiendo en que es la cabeza del peronismo de izquierda y que incluso se escriban libros diciendo que hay que volver a Cook. Me parece que deberíamos pedirle a toda esta gente que dejen de usarlo al gordo, ¿no? Un desatino más de gente que sigue a un hombre que tuvo varios desatinos, ¿no? Y es lógico, están en tuvo varios desatinos, sí, pero lo siguen usando tantos años después de muerto, ¿no? Y me parece muy penoso, sí.
Jorge, muy penoso. Se me fue el programa, pero maravilloso como siempre. Bueno. Y hoy hemos elegido recordar a Coop en el bueno y en el sentido equivocado también. Y es parte de la vida de todos, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro y un lado con más luces. Así es. Así que bueno, Jorge, abrazo fuerte y gracias. Y muchas gracias a vos también por el espacio. Gracias, Jorge, gracias. Adiós. Adiós. Jorge Rulli charlando con nosotros y recordando las memorias de, como le decimos nosotros, el paleoperonismo, y en este caso charlando sobre el recordado John William Cook. Juan Solito, operación técnica puesta en el aire, en la Rosaica, Susana Manes en la producción, idea, conducción de ¿quién te habla? De Juan Imperial. Nos encontramos la semana que viene, el próximo viernes a las 21. Chau, gracias. Descarga la aplicación de Radio 4 de Junio y tené la emisora más argentina en tu celular. Ingresá en Play Store, descarga la app y lleva el sentimiento argentino en tu celular. Las 24 horas, todos los días del año, escuchá www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.